Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria y repitiendo el tema de la sesión de hoy, es la presentación del libro de Axel Kaiser de Chile y de Gloria Álvarez de Guatemala, titulado El engaño populista, cuyo subtítulo dice ¿Por qué se arruinan nuestros países y cómo rescatarlos?, publicado por la editorial Ariel. Vuelvo a repetirlo, este libro, cuando fue distribuido en México, causó mucha polémica, ya que en la portada del libro se presenta la imagen de Fidel Castro, que es la figura que ocupa más espacio en la portada del libro, y que también está acompañado de otras figuras, por ejemplo, de Pablo Iglesias, de España, de Hugo Chávez, de Evo Morales, de Cristina Fernández de Kirchner, de Michelle Bachelet y de Andrés Manuel López Obrador. Precisamente por este diseño de portada causó tanta polémica la distribución de este libro en México, ya que fue distribuido precisamente antes de la toma de protesta de quien sería el presidente de México. Sin embargo, es un libro bastante accesible a pesar de la complejidad de los temas que maneja. Es expresar los conceptos y las cuestiones que maneja son expresadas con bastante claridad, y realmente estos dos autores tienen un conocimiento muy profundo de los temas de los que hablan, y que además saben explicar de manera muy adecuada. Y es precisamente la sesión de hoy la presentación del contenido de este libro. Y empezando precisamente por el concepto del populismo, al menos haciendo un rastreo histórico sobre este concepto. Es un aspecto que no cubre este libro. Sin embargo, es necesario explicarlo a nuestros radioescuchas, y es que precisamente el término populismo surge antes de la Revolución de Octubre, es decir, surge antes de lo que es la Revolución Rusa, y que fue precisamente este movimiento de corte socialista, pero además de corte terrorista, que fue la Narodnaya Volia, que en ruso significa la voluntad del pueblo, que fue precisamente el origen del populismo en el ámbito precisamente social. La Narodnaya Volia fue un grupo terrorista de corte socialista que intentó asesinar al zar Alejandro II, me parece, y que este grupo estaba integrado por Alexander Ulyanov, que fue el hermano mayor de Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin. Precisamente por el atentado que sufrió el zar Alejandro II, fue colgado Alexander Ulyanov, el hermano mayor de Lenin. Y eso motivó a Lenin a radicalizarse en contra de lo que fue el régimen zarista. Y esto guarda mucha relación con la literatura. Fue precisamente la novela Los demonios de Dostoyevsky, que precisamente Dostoyevsky criticaba el radicalismo extremo de la Narodnaya Volia. Precisamente Dostoyevsky los catalogaba como los demonios, ya que Dostoyevsky sería conocido como un escritor de corte conservador, y que, bueno, durante el régimen de Lenin, ya cuando Lenin se hace líder de la URSS, decía que Dostoyevsky era un escritor archimalo porque no estaba comprometido con los ideales de la revolución. Precisamente porque Dostoyevsky se atrevió a criticar el movimiento de la Narodnaya Volia, que fue precisamente la semilla del populismo que se extendió precisamente a Occidente. Pues bien, esto es un repaso historiográfico con respecto al fenómeno del populismo que este libro no cubre. Sin embargo, a pesar de que no cubre este dato histórico precisamente del origen del populismo, no por eso significa que sea un libro que nos deba
explicaciones más allá de lo que es la explicación historiográfica. Pues bien, el populismo se puede definir de manera superficial como consignas engañosas que se presentan al ciudadano como víctima de las empresas y no de sus gobiernos. Eso podría ser como que la explicación superficial del fenómeno populista que todo mundo entiende de manera un poco vaga. Es precisamente eso, las consignas engañosas que presentan al ciudadano como víctima de las empresas, pero no de sus gobiernos. El populismo intenta cambiar al individuo por la colectividad, eso es uno de sus rasgos también característicos. Intenta nacionalizarlo todo y además de la nacionalización de empresas privadas, intenta exaltar el nacionalismo estúpido. Ahora bien, una definición que yo podría dar con respecto al fenómeno del populismo sería la siguiente definición. El populismo yo lo podría definir como una forma de hacer política, es decir, una forma de acceder al poder a través de una retórica maniqueísta, es decir, que intenta dividir a la sociedad entre opresores y oprimidos, y que intenta persuadir a la sociedad de que es víctima de una minoría privilegiada que funciona como contrapoder. Esa sería mi definición del populismo. Sin embargo, el populismo no se debe de confundir con lo que es el cesarismo. El cesarismo es ya cuando un líder militar, un general, alguna figura que ostente un rango militar, sea admirada por la sociedad y que concentre todo el poder. Es bastante diferente el populismo al cesarismo. Ahora bien, parte del populismo es simplificar engañosamente el espectro político. Y esto lo quiero dejar claro porque digámoslo, algunos analistas políticos, no voy a mencionar nombres, pero que son muy populares en redes sociales, que también funciona como una gran plataforma de movilización pública, intentan hacer este tipo de simplificación engañosa, es decir, simplificar el espectro político en una falsa dicotomía entre izquierda y derecha. De esa manera, la sociedad no accede al conocimiento profundo de todo lo que es el espectro político, que es bastante complejo. No solamente se divide en izquierda y derecha, los hay anarquistas de corte bakuniano, están los liberales clásicos, están los paleolibertarios, los minarquistas, los anarcocapitalistas, los socialistas, los comunistas, los liberales conservadores. Es decir, el espectro político es súper diverso, muy, muy variado, y una forma de populismo es precisamente eso, es simplificar engañosamente el espectro político. Ahora, hay que agregar también que el término izquierda y derecha en la actualidad ya no funciona como definición de reacción y acción, ya es muy diferente. Bueno, solamente quería matizar ese punto. Otro de ellos es llevar la política a todos los ámbitos sociales. Eso es otra característica del populismo. Llevar la política, es decir, el discurso para acceder al poder, a todos los ámbitos sociales. En el cine, la música, la literatura, etcétera. Esa es otra de las características que definen a lo que es el fenómeno del populismo. Y bueno, ya entrando de lleno a lo que es el análisis de este libro, lo que los autores puntualizan como características del populismo son, por ejemplo, que el populismo en sí mismo es liberticida, es decir, está en contra de la libertad individual. Y bueno, al decir libertad individual es la libertad en sí misma. Y además, el populismo se caracteriza por ser una forma de hacer política, es decir, es una forma de acceder al poder a través de la idolatría del Estado, es decir, el estatismo. En otras palabras, el populismo se caracteriza por, de alguna manera, garantizar la resolución de todos los problemas sociales
si es que el Estado lo controla todo. Es decir, que el Estado sea amo y señor de la sociedad. De esa manera no existirán los problemas sociales. Es decir, una forma de resolver todos los problemas de una sociedad es que el Estado concentre el poder absoluto. Ahora bien, otra de los puntos que toca este libro es la semejanza que existe entre el populismo y su relación con el socialismo, el fascismo y el nacionalsocialismo. Y es que realmente si se realiza un estudio comparativo en términos de procedimientos políticos, discursivos y de mecanismos de concentración de poder, por ejemplo, entre Hugo Chávez, Fidel Castro, Evo Morales, Benito Mussolini, Francisco Franco y el bigotito austriaco, se constata que todos ellos pueden ser considerados fascistas. Ahora bien, si nosotros rastreamos precisamente el origen etimológico de la palabra fascismo, nos remitirá precisamente al símbolo romano del fascio, que representa el poder concentrado en el Estado. Ahora bien, existen 5 características genéricas en los movimientos fascistas que enumera precisamente este libro que les estoy presentando a ustedes. El primero sería el partido único, una política de partido único. Y ustedes dirán, bueno, es que en Venezuela existe el multipartidismo. Sí, existe el multipartidismo, pero esos partidos que se podrían presentar como contrapoderes a lo que es el partido que pertenece Nicolás Maduro, son partidos satélites controlados precisamente por un poder central. El segundo punto precisamente de las características genéricas de los movimientos fascistas es el caudillismo mesiánico. Que es decir, que en la figura de un líder carismático, todos los problemas sociales se van a resolver si ese líder accede al poder y si ese líder precisamente concentra la mayor cantidad de poder en la sociedad. El tercer punto es una ideología etnicista. Esto es muy característico, por ejemplo, en la Alemania de los años 40 o precisamente en la Italia de Mussolini. Sin embargo, y este es un punto que trataré de matizar en el bloque siguiente, en Latinoamérica también se maneja una ideología etnicista. Esto lo explicaré posiblemente en el bloque final o en algún otro programa, pero es bastante interesante este punto. El cuarto es el estatismo, precisamente, que el Estado lo controle todo para que todos los problemas sociales desaparezcan. Y el último punto, el quinto, es el activismo voluntario. Ahora bien, este libro también trata de matizar la herencia marxista en la doctrina nacional socialista. Uno de esos puntos que tal vez la gente no trate de, o más exactamente la gente desconozca, es la herencia del marxismo precisamente en la ideología nacional socialista. Un ejemplo de ello lo tenemos con la película de Leni Riefenstahl, que es El triunfo de la voluntad, que es una película que trata de exaltar el movimiento obrero en la Alemania de los años 40. Es decir, el obrero es de alguna manera privilegiado por el líder carismático, que en este caso es el bigotito austriaco. Otro de ellos, otro aspecto que también podemos identificar es la insignia alemana de latón del Día del Trabajo de mayo de 1934, diseñada por Richard Klein, en la cual es una insignia hecha de latón, en donde están presentes 2 símbolos característicos de la Alemania de los años 40, es decir, la esvástica, y detrás de la esvástica se encuentra la hoz y el martillo. Otro dato que también podemos identificar es que si nosotros leemos el libro característico del líder austríaco del bigotito, por no decir su nombre, ya que bueno, puedo sufrir censura en YouTube, es precisamente que
este personaje bebió directamente de sobre la cuestión judía de Karl Marx, en donde el autor, precisamente Karl Marx, revela precisamente su antisemitismo. Ahora bien, muchos radioescuchas me dirán, bueno, es que eso entra en contradicción, ya que Marx era judío, era de origen hebreo. Sí, pero era un hebreo se le conoce como hebreo asimilado, es decir, ya no era un hebreo que conservara las costumbres de su pueblo. Esto yo lo hablaré en otro programa, pero es un punto que es bastante interesante. Otro de ellos es que Anton Drexler, que fue el líder del Partido Obrero Alemán, era mentor político del bigotito austríaco. Es decir, la relación que existe entre marxismo, nacionalsocialismo y fascismo es muy estrecha. Ahora bien, otro de los puntos que maneja este libro es el victimismo. El victimismo precisamente en los líderes políticos que intentan evadir la responsabilidad política de sus propios fracasos, colocando a un antagonista tradicional que podría ser los Estados Unidos, o la CIA, o el neoliberalismo, o en muchos casos, los judíos. Eso es una característica que tiene el populismo, que es precisamente el victimismo político, que funciona como una especie de justificación, una forma precisamente de evadir la responsabilidad política de sus propios fracasos. Un ejemplo de ello lo tenemos en México, en donde constantemente nosotros culpamos a los Estados Unidos de nuestra propia miseria, pero jamás culpamos a los políticos corruptos que nos tienen en esta situación. Y de esa manera, a partir del victimismo político, surge el caudillismo mesiánico, es decir, colocar todas nuestras esperanzas en un líder carismático que se va a encargar de salvarnos de esa eterna opresión que nos tiene sometidos nuestro eterno enemigo, digámoslo, los Estados Unidos, la CIA, los judíos o este concepto abstracto que es el neoliberalismo, que yo en programas anteriores he explicado que es un completo mito y que es una forma muy miserable de excusarse sobre los fracasos a los que nos llevan los políticos que tenemos. Ahora bien, otro punto que maneja este libro, que es bastante interesante, es con respecto a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocido como la CEPAL, que se basó en la idea de que América Latina era víctima de las potencias desarrolladas y que debía practicar el proteccionismo y el estatismo desenfrenado. Muchos de estos economistas que pertenecían a la CEPAL pusieron en práctica estas ideas. Uno de estos países fue precisamente Argentina, y que en la actualidad los argentinos no saben cómo controlar su inflación ni su miseria, y que, bueno, la mayoría de los jóvenes en Argentina intentan migrar a otros países porque la situación de su propio país es absolutamente lamentable. Otro de los aspectos que toca este libro es con respecto a los Chicago Boys. Yo ya lo he hablado en programas anteriores, precisamente con la presentación del libro de Axel Kaiser, que es La fatal ignorancia, en donde yo explico que el modelo chileno tuvo precisamente 4 etapas. No inició desde el ascenso de Pinochet, no surgió precisamente la forma de hacer precisamente la economía política respaldada por Milton Friedman, aunque quiero mencionar algo. Y es que muchas personas juzgan quién realiza la acción, pero no juzgan la acción en sí misma. Y se juzgan muchas veces que Chile es un modelo completamente fracasado, en donde se trató de imponer lo que es la política económica neoliberal, mal llamada neoliberal, y que es un completo fracaso, a pesar de que los datos nos indican lo contrario, de que la movilidad social en Chile es incluso más alta que en países desarrollados como, por ejemplo, Canadá. También lo que es el índice de Gini, que muestra que incluso Chile es uno de los países más igualitarios económicamente que el resto de América Latina. Pero bueno,
Las personas no toman en cuenta los datos duros y simplemente dicen que Chile es un modelo fracasado porque existe mucha desigualdad. Sin embargo, admiran muchísimo a China, no porque China haya llevado a Milton Friedman en 1988, precisamente durante el régimen de Deng Xiaoping, para convertir a China en una potencia económica. No, admiran a China no porque ya hayan llevado a Milton Friedman, que fue un asesor de Deng Xiaoping, digámoslo así, sino que admiran a China porque actualmente el poder absoluto lo concentra el Partido Comunista. Pero esto es un punto que también toca este libro, El engaño populista, lo toca a profundidad, pero no lo voy a explicar en este momento ya que lo he explicado en programas anteriores. Otro punto que toca El engaño populista es la pretensión democrática que tiene todo líder populista. Es decir, esto es algo bastante peligroso ya que trata de manipular el concepto de democracia, tratando de hacerle entender a la población que si la mayoría vota por cierta acción, cierta actividad estatal, entonces está legitimado porque la mayoría lo quiso. Es decir, si la mayoría trata de oprimir los derechos de una minoría, está legitimado, porque bueno, a final de cuentas es una decisión democrática. Pues no, eso es una forma de manipular el concepto de democracia. De hecho, a grandes rasgos, lo que distingue a la democracia en última instancia es precisamente lo que se conoce como el sufragio universal, es decir, que la mayoría vote por cierta idea. No, lo que distingue a la democracia es que precisamente permite la pluralidad de ideas y de condiciones en una sociedad sin que nos masacremos unos a otros, precisamente porque existen instituciones que protegen los derechos de esas minorías. Pero bueno, esto yo también lo he explicado en programas anteriores y me voy a dar prisa en los puntos que siguen de este libro. Otro de los aspectos que toca es, por ejemplo, el concepto del buen salvaje que diseñó Juan Jacobo Rousseau y que anteriormente había desarrollado Montesquieu. Y es precisamente esa definición del buen salvaje, que es decir, que el hombre es bueno por naturaleza, lo que lo corrompe es vivir en una sociedad de propiedad privada que genera desigualdad. Y este concepto del buen salvaje fue retomado precisamente por Robespierre, Maximilien Robespierre, que era conocido como el incorruptible, que realmente quiso ejecutar a toda Francia, quiso quitarles la cabeza. Y es esta obsesión por la igualdad material que ya he tocado en otros temas, que realmente la igualdad material únicamente es posible en un régimen totalitario. Ya que, bueno, en primera instancia, de manera precedente, el ser humano es desigual unos de otros. Nosotros somos desiguales físicamente, somos desiguales psicológicamente, nuestros conocimientos son distintos y tenemos metas distintas en la vida. Así que, de manera preexistente, existe una desigualdad en nosotros. Por lo tanto, como consecuencia lógica, somos desiguales también materialmente, pero esta desigualdad material es natural. Y cuando existe en una sociedad un aparato burocrático que trate de manipular a la sociedad para tratarla de hacerla igual materialmente, eso se le conoce como totalitarismo. En otras palabras, no importa cuánto te esfuerces tú, cuánto trabajes, o a la inversa, no importa qué tan perezoso seas, tú vas a ganar lo mismo que tu vecino. Entonces, la igualdad material se da únicamente en un régimen totalitario. Este es uno de los temas más importantes que toca este libro y me voy a dar prisa para los puntos siguientes. Precisamente los líderes populistas claman por la igualdad material, que todos debemos de tener lo mismo. Sin embargo, y esto es algo que todo mundo sabe, los escándalos de corrupción en América Latina son el pan de cada día. Y es lo que nos distingue, tener a líderes que proclaman la igualdad material, la austeridad,
pero en su vida privada viven como los reyes de Francia. Entonces, bueno, eso es uno de los puntos que también toca Axel Kaiser y Gloria Álvarez en este libro, El engaño populista. Y pues bien, yo los invito a permanecer en Radio Eleuteria. Finalizaremos con el análisis y la presentación de este libro, que es realmente muy recomendable para todos, especialmente para las personas de América Latina. Y pues bien, no se vayan. Esto es Radio Eleuteria. Muchas gracias. Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. Y finalizando con la presentación del libro El engaño populista de Axel Kaiser y Gloria Álvarez, comenzando por uno de los puntos finales, que es la revolución, que es una de las palabras más comunes de escuchar en la política latinoamericana, y recurriendo precisamente a la definición de revolución que define precisamente Bertrand de Jouvenel en su libro Sobre el poder, es que la revolución no intenta descentralizar el poder en una figura opresora, digámoslo, la Rusia zarista o lo que es la corona de la Francia borbónica, o en este caso la figura de Porfirio Díaz, sino que la revolución advierte, o más exactamente huele la debilidad de precisamente una figura que ha concentrado el poder para usurparla por otra figura, y que esa otra figura resulta mucho más abusiva y opresora de la que fue la figura precedente. Es el caso precisamente de Luis XVI, que fue sustituido por, digamos, un Robespierre o un Napoleón. O el caso de Nicolás II en Rusia, que fue sustituido por un Lenin o un Stalin. O en el caso de México, que era la figura de Porfirio Díaz, que ya era un hombre anciano, que ya no podía ejercer el poder como lo había ejercido anteriormente, y que precisamente por esa ferocidad con la que ejercía el poder era tan admirado hasta el día de hoy, pero envejeció. Ese fue su pecado, envejecer, y que fue sustituido por caudillos asesinos y violadores, y en este caso, bueno, en la actualidad, por gobiernos corruptos, PRI, o partidos que ustedes conocen muy bien. Ese es uno de los puntos finales que toca El engaño populista. También menciona un aspecto muy importante, y es que es precisamente el mismo Estado el que acentúa las desigualdades en la sociedad. Otro aspecto que toca es que precisamente el asistencialismo fomenta la corrupción. Posteriormente hablas con respecto a la carga valorativa del lenguaje, en la cual los intelectuales tienen un rol, y es que precisamente los intelectuales legitiman los sistemas sociales, y precisamente los intelectuales, como lo dice Hayek,
en un ensayo que se titula Los intelectuales y el socialismo, es que el socialismo no surgió de la clase obrera. El socialismo como disciplina, o más exactamente como doctrina religiosa, surgió precisamente de clases privilegiadas, que eran las clases intelectuales. Posteriormente, Gramsci, recurriendo a una de sus frases, es que dice lo siguiente: toda clase dirigente basa su poder en última instancia en la legitimidad que tienen a nivel popular las instituciones que les permiten tener ese poder. Y es que precisamente son los intelectuales los encargados de construir la hegemonía, como lo dice Gramsci. Y la hegemonía es lo contrario a imponer unas ideas por la fuerza. La hegemonía se distingue por persuadir a las personas, y ese es el rol de los intelectuales. Los intelectuales intentan legitimar el poder absoluto en el Estado. Esto yo lo he hablado en uno de los primeros programas en Radio Eleuteria, así que no voy a profundizar más en este tema, ni tampoco en las diferencias entre el intelectual de Gramsci y el intelectual de Marx. Finalmente, este libro también toca el punto del socialismo del siglo XXI, que es precisamente la hegemonía, es decir, persuadir a las personas de que la solución a todos sus problemas está en la figura de un líder político. Finalmente, este libro concluye que el socialismo se tolera en la sociedad por su retórica, no por sus frutos, porque si nosotros tratamos de tolerar al socialismo por sus frutos, bueno, es totalmente inaceptable. Y el socialismo también se basa en intenciones, no se basa en resultados. Su sistema teórico, y esto yo lo he mencionado en otros espacios, el sistema teórico del socialismo es autorreferencial, es doctrinal, casi religioso, y como lo diría Popper, el sistema teórico socialista no es capaz de resolver sus propias contradicciones. Y recurriendo a una de las ideas de precisamente el profesor Mario Bunge, es que el socialismo, que trata de referirse a sí mismo como un pensamiento revolucionario, realmente el socialismo es el pensamiento más conservador que existe, ya que intenta repetir la misma fórmula esperando un resultado distinto. Y eso se le llama precisamente conservadurismo, pensamiento conservador, porque trata una y otra vez de tener un resultado diferente colocando precisamente la misma fórmula. Y eso es lo contrario a ser progresista, eso es lo contrario a ser revolucionario. Y pues bien, este libro es bastante accesible, vuelvo a repetirlo, a pesar de contar con temas que son bastante complejos. Menciona casos muy singulares, por ejemplo el caso de José Pablo Feynman, que fue el mentor de Néstor Kirchner, uno de los políticos más corruptos que ha conocido la historia argentina. También menciona lo que es el Foro de Sao Paulo, que es un foro que trata de dar estrategias para justificar la incompetencia, trata de justificar la concentración de poder y distraer la atención de la corrupción de estos líderes, que bueno, son los líderes que aparecen en la portada de este libro. También habla sobre la visión racionalista del Estado, en la cual la sociedad tratan de ver la sociedad como un engranaje que debe de ser estructurado por expertos y que por ese motivo el Estado debe de tener el poder suficiente para planificar al pueblo. Y pues bien, yo recomiendo muchísimo esta lectura de Axel Kaiser y Gloria Álvarez, El engaño populista, por qué se arruinan nuestros países y cómo rescatarlos, publicado por la editorial Ariel. Bueno, y como anécdota, yo conocí en persona a Axel Kaiser y Gloria Álvarez en el pasaje Zócalo Pino Suárez, el pasaje de los libros, precisamente cuando vinieron a presentar esta obra en México. Sin embargo, no me atreví a hacer ninguna pregunta a los autores, ya que, bueno, yo en ese momento era un neófito en estos temas. Pero bueno, yo invito a nuestros radioescuchas a comprar este libro. Tiene un contenido bastante profundo con respecto a la ciencia política
y a la filosofía política. Y pues bien, agradezco mucho el espacio que me brinda La Voladora Radio. Agradezco mucho a Rocío Castillo, detrás de cabina, haciendo este trabajo todos los días. Muchísimas gracias, Rocío. Y sobre todo agradezco a usted, amigo Radio Escucha. Yo lo invito a que nos sintonice el siguiente miércoles de 7 a 8 de la noche a través de La Voladora Radio. Y pues bien, esto es Radio Eleuteria. Viva la libertad y la verdad. Hasta luego. Este es el fin de nuestro programa, queridos radioescuchas. La verdad que lleva a la libertad. Los invitamos a sintonizarnos nuevamente en La Voladora Radio 97.3 FM o en www.lavoladora.org Radio Eleuteria. Y síguenos en nuestra página de Facebook Radio Eleuteria. La palabra lleva al pensamiento y el pensamiento a la crítica. La crítica es un ejercicio de la libertad. Radio Eleuteria. Radio Eleuteria. Reúnanse con nosotros para reflexionar sobre la literatura, los libros y las corrientes de todas las épocas. La verdad que lleva a la libertad. Radio Eleuteria con Santiago Said. Escúchenos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por La Voladora Radio y por internet en www.lavoladora.org. Radio Eleuteria. La verdad que lleva a la libertad. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.